¿Qué? ¿Una partidita? Sí, claro. Siéntate, siéntate. Ajá. No me vas a hacer trampas, ¿verdad? No, no, no. Voy. No está mal, no está mal. Pero tengo una mano ganadora, ¿eh? Tengo incluso más cartas de las que debiera, pero bueno. Yo voy a poner un Marvels aquí. Esto. ¿Lo subes? Bueno, esto abulta menos, pero vale más. Oh, Miracle Man. Vamos a ver qué tengo por aquí. Un Camelot 3000 y un Superman versus Mohamed Ali. Bueno, La muerte de Superman. Pero al final no estaba tan muerto, ¿eh? 300 de Frank Miller. Vamos a ver. Igualo tu subida. Un Batman Arkham Asylum. Un Absolute Kingdoms. Y V de Vendetta. bueno, Es difícil de igualar, ¿eh? me lo juego todo. Restas ahí. Hostia. All Stars. Batman año 1. No va más. Action Comics número 1. ¿Tú estás seguro que eso es auténtico? Sí, sí, claro que es de verdad. Tiene su certificado aquí por algún lado. No sé, no sé. Pues has perdido, chaval. Te veo muy convencido. ¿Qué es lo que tienes? Pues tengo póker de ases. No está mal, no está mal. Pero yo tengo... escalera de color. Me has hecho trampas. Me has hecho trampas. ¿Cómo trampas? Menos mal que no eran míos los cómics, que eran de mi antiguo compañero de piso. Bueno, pues bienvenidos a Comic Story. Estamos aquí de nuevo con Abraham, que nos vuelve a acompañar para hablar Sí. de este bonito título que acaba de sacar Dolmen Editorial, El último Taur. Bueno, vamos a empezar por Rodrigo Sopeña y Juan de Pozuelo, que son los artistas que han creado esta pequeña joyita. ¿Qué te ha parecido en general la obra? Bueno, obra astur-andaluza, ¿no? Porque tenemos a un gijonés y un andaluz. El gijonés al guión y el andaluz al los dibujo. pinceles, Al sí. dibujo y el color. Y una obra que, bueno, el formato bastante lujoso para lo que suele ser habitual en Sí, Dolmen. Dolmen suele cuidar mucho las ediciones, tapa dura y papel bueno además. Sí, las ediciones están cuidadas, pero esta sí que se ve que el formato es un poco más lujoso. El papel es mejor que en las ediciones Que habituales. eso se agradece porque gana mucho el color además con este tipo de papel así más... Sí, luego viene con un montón de extras que te explican un montón de cosas relacionadas con la historia, porque la historia, cuenta una historia ficticia, pero está entremezclada con la realidad. Coge pasajes de la historia del oeste americano y los entremezcla para contarnos una bonita historia sobre un jugador de cartas. Sí, bueno, primero quiero contar un poco los artistas, los protagonistas de los que han hecho posible esta obra, que son Rodrigo Sopeña, de 42 años, nacido en Gijón, y Juan de Pozuelo, que es el dibujante, que creo que es de Madrid, ¿eh? Yo tengo apuntado No, de es Madrid. cordobés, lo que pasa es que lleva viviendo en Madrid un montón de tiempo, como él trabaja en storyboard sobre todo y en el mundo de la ilustración, y supongo que habrá hecho carrera allí, que es lo más habitual en nuestro país. Madrid, Barcelona, tiran Ahí mucho, está. y allí supongo que se habrán conocido. Tampoco lo sé a ciencia cierta, a ver si podemos verles en alguna ocasión y que nos cuenten un poco cómo surge todo, Sí, ¿no? porque yo tengo algunas preguntas que me gustaría hacer, sobre todo a Juan de Pozuelo. Bueno, Rodrigo Sopeña, conocido prácticamente por su carrera tanto en televisión como en el cine, principalmente por La habitación de Fermat, pero en televisión se ha prodigado mucho, sobre todo en hacer, por ejemplo, la obra de José Mota, que es el director y guionista, por Arte de Magia, Me resbala, El Club Houdini,
O sea, y además él, porque hablé con una ocasión con él, me contaba que le gusta mucho más la televisión, que está mucho más viva que el cine. Es como que es algo que está constantemente creándose, ¿no? Y parece que le place mucho más la televisión que el cine. Hombre. O sea, que le veremos difícil que vuelva a dirigir alguna película, por lo menos dentro de poco. Guionista del Club de la Comedia, porque ahí es donde empezó también con todo este grupito de guionistas, pues que era por ejemplo Arturo González Campo y Luis Piedrahita, con los cuales es muy, muy colega. De hecho, aquí en la contraportada le escriben aquí un pequeño párrafo agradeciendo y diciendo que está muy bien la obra. Sí, bueno, la verdad que está teniendo una recepción del público muy buena la obra, y no es para menos, porque bueno, ya hablaremos de ella con más chicha, pero tiene mucho empaque. Bueno, sobre Juan de Pozuelo, decir precisamente que era la Youth Artist, me tengo yo que apuntado. Es decir, por ejemplo, lo que yo no sabía es que él estuvo en Batman, la serie original de dibujos animados de los 90. Esa serie tan buena sobre Batman. Sí, la serie, vamos, que es icono de toda la gente de unos 40, ¿no? Que todos lo veíamos, treintañeros, cuarentañeros de ahora, todos veíamos este Batman de Paul Dini, que era muy, muy respetuoso con el canon y muy divertido. Sí, a mí me gustaba mucho esa serie, la verdad es que me flipaba. Gráficamente fue muy innovadora, además. Sí, porque mezclaba así un poquito como el anime y con el dibujo sencillo, pero muy bien hecho, y además respetaba mucho lo que eran los cómics, ¿no? Sabía de dónde venía. También, por ejemplo, trabajó haciendo los storyboards de Atrapa la Bandera, de Tadeo Jones, y viene de ahí, ¿no? Que es de Telecinco y Lightbox, que están por ahí metidos, Lightbox Animation y otras productoras, que es un conglomerado que se hacían este tipo de producciones de animación, que son españolas, pero se han estrenado en todo el mundo y han tenido muy buena acogida. O sea, que decir que aunque no habían hecho cómic propiamente dicho, sí que tenían haciendo storyboards, que no deja de ser un cómic de la película, ¿no? Sí, bueno, no deja de ser un lenguaje visual a base del dibujo, representando las acciones de los personajes, y se nota mucho, sobre todo en el dinamismo que tienen los personajes durante todo el cómic y el tratamiento que tiene de la acción. También juega mucho con planos desde arriba, que no suelen ser habituales. Ver una sala desde lo que sería el techo no suele ser habitual en el cómic. Sí, hay un dibujo muy bonito que lo pondremos, que es el cenital completamente de dentro de la taberna o del salón de donde están las chicas, que parece casi el típico mapa que se ve desde el principio, o sea, desde arriba. Es muy guapo. Sí, es muy difícil eso de dibujar. Yo creo que conseguir la perspectiva justa y que quede bien me parece súper complicado. Sí, juega mucho con la perspectiva, hace muchos ángulos diferentes, los fondos están muy trabajados, y luego hay un proceso de documentación que se puede ver, como decíamos antes, en los extras del cómic, que se han tomado muchas fotografías y ha recreado todas las calles y los pueblos en los que van pasando las cosas, incluso los personajes históricos que van pasando, con alguna licencia artística, pero sí que los toma como base fotografías de los... Mola porque te pone la fotografía al lado y después el dibujo hecho y cómo lo ha adaptado, y eso está muy guay, ¿no? Sí, y te explica cómo llegan todas las cosas a mezclarse un poquito, aunque con alguna trampa, como es habitual en este tipo de casos, deformando un poquito la realidad, pero para que todo coja una consistencia en forma de historia. Claro, porque la historia en principio cuenta que Andy, que es el protagonista, es casi un biotopic sobre este personaje que existió de verdad, pero ficciona bastante porque se sabía muy poco. Entonces él inventa y lo adapta en una intrahistoria que utiliza hechos reales, como decíamos, y mete personajes reales, y él los entremezcla por ahí en su historia, ¿no? Para contarte lo que es, cómo se publicó ese famoso libro, que lo pone aquí en la portada, ¿no? La fabulosa leyenda del hombre que desveló todos los trucos del mundo a la hora de jugar a las cartas, es decir... Claro, entonces la historia es un poco coger, no se sabe mucho de la persona que creó este libro, se sabe que el libro estaba ahí, el seudónimo que él utilizó, pero todo lo demás digamos que es un poco ficcionado. Entonces en la base de ese hecho histórico, pues vuelve atrás e inventa la vida del creador de este libro, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que decir, el guión está bastante bien y tal, pero tengo algún pequeño pero. Por ejemplo, a mí me parece que el personaje protagonista es demasiado blanco. Y es demasiado bueno, que sí, lo único que le gusta es hacer trampas al póker sin que le pillen, sabiendo que se juega la vida, porque ahí está el quid de la cuestión. Pero yo me hubiera gustado más que hubiera sido un poco más pícaro, que hubiera sido extrapolar esas trampas a todo lo que era el personaje. Y yo creo que lo blanquea demasiado el personaje. A mí me hubiera gustado eso, que hubiera sido, incluso también, tiene una novia a la que quiere, la espera 3 años, cuando lo normal es que hubiera sido más truaño. No sé si estás de acuerdo en eso. A ver, sí que es verdad que el personaje, es un poco humano, ¿no? Que todos nos vemos como el bueno de nuestra propia película. Pero él, en realidad, aunque sí que tiene un punto de redención, el personaje, según va avanzando la película,
va viendo, o la película, o el cómic, vamos, la historia, según va avanzando, él se va dando cuenta que está haciendo cosas malas, pero siempre se ve como una buena persona con algún remordimiento. Y más que nada la historia te va contando como la evolución de las personas, ¿no? Las malas decisiones que nos van llevando según un camino, llega un momento en que es muy difícil dar marcha atrás. Y a la vez te va contando por personajes secundarios cómo siempre hay gente dispuesta a ayudarte en un momento dado y cómo las acciones todas tienen una repercusión, o bien positiva o bien negativa, ¿no? Sí, porque él en realidad sus acciones las pagan otras personas. Y quizás es lo que él decide pegar ese cambio en su vida. Claro, entonces, bueno, no podemos contar mucho más de la trama, porque si contamos lo que le pasa o lo que le deja de pasar, ya pierde gracia lo que es el cómic, pero bueno, a la hora de blanquear el personaje, por ejemplo, que es lo que él decía, que buscaba que él se parecía un poco a Federer, ¿no? Que al parecerse a Federer es como una persona muy buena, pero inteligente a la vez o tal, que eso lo decía en la presentación del cómic, que buscaba que se pareciera eso, ¿no? La posibilidad de tener el cómic es que no tienes límite de presupuesto, más allá de que tú quieras este actor o que se parezca a esto, cosa que eso, por ejemplo, a la del cine o de la televisión que él viene, pues eso hay que se corta, ¿no? Por ejemplo, yo creo que toca todos los palos dentro del western, ¿no? Indios, forajidos, póker, venganza, robos a bancos. Sí, hay violencia, hay romance, que la historia de amor sí que es verdad que hay una parte que no es muy verosímil, pero es bonita. Luego tiene toda la parte de la evolución de lo que es la carrera del oeste. Cómo empieza el oeste siendo 4 casas y 4 personas con pistolas y cómo va llegando la civilización y poco a poco va evolucionando todo. También te va contando, tiene mucha carga social, te habla de cómo maltratan a los indios, de cómo son mal vistos los borrachos, de cómo son mal vistas las prostitutas, de las mujeres que tienen problemas para hacer según qué cosas. Cuando pillan a uno haciendo trampas, cómo se lo cargan, o sí, sea, decir... Sí, los problemas que tiene tomarse la justicia por su mano, ¿no? Cómo pueden llegar en un momento y matar a alguien. Como al no haber ley también hay unas bandas de forajidos que prácticamente van a sus anchas por el mundo. Entonces, bueno, toca un montón de cosas y no deja de ser una historia clásica que a quien le guste el western le va a gustar. También cuenta mucho sobre el póker, los juegos de manos, te explica un montón de cosas, de cómo se hacen trampas, lo de cortar, que era la primera vez que se cortaba en el póker para que se quitaran las trampas y cómo él tiene que sortear esa pequeña pera. Claro, esa pequeña entonces te va tocando un montón de palos, porque la mayoría de la gente que no le gusta el western siempre te va a decir que el western es siempre lo mismo, sota caballo rey, que es un tío con una pistola que va por ahí matando gente y haciendo no sé qué. El protagonista aquí no es un pistolero, no sabe usar una pistola, es una persona normal que decide ganarse la vida haciendo trampas, ¿no? Jugando a las cartas, porque no tiene otra o porque le parece lo más cómodo o por lo que sea. Ya rompes todos los tópicos del western, por un lado. Y luego, sin embargo, te va tocando todo lo que es el western clásico, dándole una vuelta de tuerca pequeñita, pero tampoco haciendo nada súper novedoso. Por ejemplo, hay unas escenas que a mí me gustan mucho, que es precisamente cuando se hace amiga de esa prostituta, porque tiene que estar escondido durante un tiempo. Y yo ahí, por ejemplo, me hubiera gustado que hubiera alargado esas escenas de esa cooperación con la prostituta a la hora de jugar. Yo creo que ahí había verdaderamente unas buenas posibilidades y sin embargo decide que, como es blanco el personaje, pues no, la enseña o la que hace tal y él va por su camino. Bueno, después. Es que también, si él no puede salir de la casa y son ya más de 100 páginas de cómic, tampoco puede andar... profundizando mucho más, pero sí que es verdad que toda esa trama la aprovecha para hablar de estratos sociales, un poco como hacía John Ford. Todo el mundo dice que no, pero John Ford te coge un baile de caballería y te empieza a explicar un montón sobre las castas y las cosas, y esto con todas esas cosas te lo va haciendo. Hay momentos en los atracos de bancos también que hablan mucho del estrato social. Esos atracos de bancos, por ejemplo, sí están sacados de la realidad, fueron más o menos así, fueron recreados, y los protagonistas, que son los Dalton y tal, esos existieron de verdad. Sí, todos son personajes históricos, ¿no? Están los Dalton, a ver que aquí lo pone seguro, tenemos la chuleta, John Wesley Harding, que es un personaje también bastante popular, y los padres de Buster Keaton, que salen después en el tren, sale también Houdini, que es una referencia a lo largo de la carrera de Sopeña en un montón de sus obras, ¿no? Desde el Club Houdini. Bueno, lo saca siempre que puede, claro. Sí. Además es curioso porque Houdini venía precisamente de desenmascarar a un montón de farsantes, de mediums o de magos falsos o tal, y sin embargo se asocia aquí como desvelar los trucos. Es un poco como que es el engranaje que le hace cambiar al personaje, o uno de los engranajes que le hace cambiar, ¿no? Su vida. Está bien metido, por ejemplo. Está muy bien hilada toda la trama. Sí que hay alguna licencia, que hay cosas que suceden en sitios que en realidad no han sucedido, pero bueno, son pocas y sirven para estar al servicio de
de la ficción, ¿no? Y bueno, los dibujos, por ejemplo, me parecen de lo mejor de la obra, tanto el color como el tratamiento del dibujo, que es sobrecargado, tiene todo tipo de detalles. El dibujo es muy realista y muy trabajado en lo que vienen siendo los fondos. Y luego los personajes juega un poco con el rollo cartoon, sin ser un cartoon pero un poquito. del todo, pero un poquito cartoon que le queda muy bien. Sí. Luego las chicas las hace muy guapas y los hombres también los hace así guapetes. Y es un dibujo con trazo muy limpio y el color a mí me parece muy bonito y que le da mucha fuerza. Tiene cosillas que me chocaron un poquito, porque en general es de trazo fino, pero en algunos momentos dados, tengo por aquí apuntado la 118, por ejemplo, no sé por qué, te pone aquí el trazo mucho más gordo. Sí, pero esto es un recurso narrativo para darle como más fuerza y una aura malvada al personaje, ¿no? Sí, lo hace también, por ejemplo, en otra, que es en el 102, en el tren, cuando explota el tren, y encima te pone, está todo muy tal, pero por ejemplo te mete la colina, te la pone casi a rotulador, que lo ves, ¿no? Sí, sí, sí. Y en otro lado también hay una sombra, creo que es en el 46, o sea, lo hace como 3 o 4 veces nada más. Y yo imagino que lo hace en plan... Son momentos dramáticos para darle como... Para cambiarle, ¿ves? Que te choca verlo y a mí me sacó un poco, pero sí es verdad que yo creo que es eso, que es un recurso narrativo. Eso está hecho a propósito, es un recurso narrativo para darle dramatismo. Pero yo no sé si me acaba de gustar, si te lo digo de verdad. Eso ya es una cosa personal. Claro, en comparación con el resto, que es tan fino, tan detallista, es como que de repente te cambia. O sea, me hubiera gustado casi o todo de así o todo muy fino, no lo sé, bueno, es un detalle. Y luego los caballos, que todos los dibujantes odian dibujar caballos y están muy bien dibujados los y caballos, un montón. Los caballos es de lo más difícil de dibujar, de hecho casi que se estudian aparte, ¿no? Pero bueno, huele a póker, a las partidas, cómo se juegan y todo lo que es el western. Estos planos generales que ves en los pueblos del oeste típicos, que son como si fuera un paneado de una película de Sergio Leone, ¿no? Sí, sí, ves sí. la suciedad, ves el calor y ves cómo se las juegan la vida. Mira, esto es una pasada, cómo es. Los generales Sí, esto de verdad que es... Tiene un detalle, son 176 páginas por 27,90. Y los personajes, que muchas veces vemos cómics en los que los personajes son el mismo personaje cambiados dos detalles, ¿no? Pero aquí no, aquí cada personaje tiene su propio patrón, ¿eh? Está cada uno desde cero, como quien dice. Y además eso, te cuenta prácticamente toda una vida de este personaje. Y al final, con un final feliz... En principio... que tampoco soy muy amigo de los finales felices y más en el oeste, pero bueno. Pero bueno, en cualquier caso, El último Tower, una obra más que recomendable, un deleite, un gusto, y yo la recomiendo para todos.